reuniones entre profesionales del derecho sobre cuestiones del derecho práctico, básicamente. Y bueno, vaya si este tema que vamos a tratar hoy reúne todos estos requisitos, ¿no? Porque bueno, como sabemos, lo que son los accidentes y enfermedades del trabajo es una temática muy trabajada en el foro laboral. Sí, totalmente. Te diría más, uno ve la estadística y es notable que la gran mayoría de los temas que se desarrollan en el foro laboral son accidentes de trabajo. Y lo que es peor es que uno puede advertir que muchas veces la solución al trabajador le llega muchas veces 10 años, tarde, mal, a lo mejor escasa, cuando estamos hablando de la salud y de su integridad física. Así que sí, es todo un tema. Coincido totalmente. Bueno, hoy básicamente lo que vamos a hablar, ya empezando un poco con la charla, para los que se están uniendo y no saben, es el tema de la adhesión, el proyecto de adhesión a la ley de ART, más que nada lo que es la provincia de Santa Fe, ¿no? Que es lo que nos incumbe a nosotros. Así que bueno, Fernando, te doy la palabra, tenés total libertad para empezar a comentarnos un poco sobre esta normativa, bueno, cuáles son los alcances, los efectos de este proyecto de adhesión. Bueno, cómo no, arranco. Para tener presente tenemos que conceptualizar un poco cuál es la situación. Recordemos que a mediados de la década del 90 se instauró en nuestro país el sistema de riesgo de trabajo. Dentro de ese sistema de riesgo de trabajo hay aproximadamente cerca de 500 normas, entre leyes, decretos y resoluciones de distintos organismos administrativos. Dentro de ese régimen que menciono de 500 normas está la ley 27348. Esta ley 27348 fue promulgada en febrero del 2017. Hace aproximadamente 3 años y medio que la ley ya está promulgada y en vigencia. Obviamente en vigencia parcial, porque hay artículos que requieren, como mencionábamos antes, la adhesión de cada uno de los estados provinciales. Durante estos 3 años y medio, solamente una parte de los estados provinciales han adherido a la ley. Hoy encontramos 9 estados, 9 provincias que todavía no han adherido a esta ley. Entre ellos se encuentra la provincia de Santa Fe. Esto quiere decir lo complicado, lo debatido que viene la cuestión sobre la adhesión o no adhesión a este nuevo régimen. Ustedes fíjense que de las provincias que han adherido, no todas, pese a que se encuentran adheridas, tienen vigencia la norma de riesgo de trabajo. O sea que pese a que la ley está adherida, que la provincia adhirió, todavía no se encuentra en vigencia. Hoy por hoy, en nuestra provincia, luego de estos 3 años y medio de arduo debate, de distintos proyectos presentados durante las distintas composiciones de los cuerpos legislativos, nos encontramos de que el 25 de junio de este año, la Cámara de Senadores dio media sanción a un mensaje enviado por el Poder Ejecutivo. Es importante destacar que 3 cosas fundamentales que considero para ir, vuelvo a decir, conceptualizando antes de entrar puntualmente al desarrollo de la norma, que hacen a entender cuál es la situación jurídica y política de la provincia para ver hacia dónde vamos. En el diario de sesiones, al tratarse sobre tabla el proyecto y que fue votado por unanimidad, los 4 senadores que toman la palabra resumidamente dicen 3 cosas que considero que son importantes. Uno, que hubo consenso, vuelvo a decir, fue votado por unanimidad. 2, que lo que busca e intenta esta norma es un equilibrio de intereses entre las partes. Y tercero, lo cual también considero importante, es que ha ido tomando los antecedentes de las distintas provincias que fueron adhiriendo. Entonces, no es que el legislador santafesino se le ocurre inventar algo, sino que va tomando aquello que pareciera que fue dando algún tipo de resultado en las provincias que fueron adhiriendo. Sobre los regímenes de adhesión tenemos 2 grandes grupos. Uno que fue instaurado por la provincia de Buenos Aires, que estableció simplemente una norma que decía adhiérase a la ley 27348, y otro que inició la provincia de Córdoba, que puede ser, digamos, un hito ese, que no solo estableció la adhesión, sino que empezó a establecer normas procesales que reglamentaran esa adhesión.
Luego de eso siguieron otras provincias adhiriendo, viene la provincia de Mendoza que le da una nueva vuelta de tuerca, y luego culmina este proceso la provincia de Jujuy dando un nuevo pantallazo sobre la situación. La provincia de Buenos Aires, este sistema sui generis que había inventado para adherir, lo tuvo que dejar de lado porque motivó una modificación luego del Código de Procedimiento Laboral. ¿Por qué? Porque la propia ley 27348 dice que no solo se tiene que adherir, sino que se tiene que dictar aquellas normas procesales que hagan necesaria la posibilidad de la vigencia de la norma. Como Buenos Aires en su momento no lo había hecho, tuvo que modificar el artículo 2, inciso G de su Código de Procedimiento Laboral. Quiero decir esto solo y ya entro con el análisis de la ley, es que ese proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Senadores ya ingresó para su tratamiento a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados le asignó dos comisiones, la Comisión de Asuntos Laborales y la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Comisión de Asuntos Laborales, el 26 de agosto, sacó 3 dictámenes. Uno rechazando la adhesión, minoritario, otro minoritario donde le hace algunas modificaciones y un mayoritario donde le introduce 2 o 3 temitas que dan para el debate y que en el desarrollo de la charla lo vamos a ir tratando. Entonces esa es la situación general para que ustedes tengan un mínimo pantallazo de dónde estaríamos parados y para dónde podemos ir. Clarísimo, Yo lo que voy a tratar... Sigo, estamos hasta ahora, ¿está bien? Espectacular. Bárbaro. Yo lo que voy a charlar es sobre aquellas normas que hacen referencia, y como hablábamos antes, sobre la cuestión práctica, sobre el día a día. La ley tiene 20 artículos, de los cuales hay algunos que son normas que se podrían llamar estructurales, que hacen referencia a convenios que debe suscribir la provincia con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, sobre la forma de designar a determinados funcionarios. Eso no me voy a meter para no sobrecargar la charla, quedará para otra oportunidad o si tenemos tiempo después lo charlamos. El artículo 1 de la ley dispone la adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley 27348 en cuanto a los artículos que así lo dispongan, o sea, el artículo 1, 2 y 3 de esa norma. Pero establece ese artículo primero de este proyecto de ley en las condiciones establecidas en la presente ley de adhesión. Esto ha sido utilizado por todas las provincias que fueron adhiriendo a este régimen de la 27348, que es lo que merece una adhesión condicionada. Lo condiciona a determinadas cuestiones que durante la charla lo vamos a ir desarrollando. O sea, para que ustedes entiendan, no es que el día que se sanciona la ley entra en vigencia la ley, sino que se tienen que cumplir determinadas condiciones que, como vuelvo a decir, mientras vamos desarrollando la charla vamos a llegar a ver cuáles son esas condiciones que el legislador impone para que entre en vigencia la ley. Otra cosa muy importante que establece la ley y que en su momento generó muchísimo debate dentro de la provincia es el desarrollo territorial de las comisiones médicas. Ustedes adviertan de cuando se aprobó esta ley en febrero del 2017, funcionaban en la provincia de Santa Fe 3 comisiones médicas, las 3 con domicilio en la ciudad de Rosario. O sea que con el desarrollo territorial y la cantidad de trabajadores que tiene nuestra provincia, solamente tenía 3 comisiones médicas y las 3 en Rosario. Lo que propone este proyecto de ley es que haya una comisión, por lo menos, en cada una de las circunscripciones judiciales. Aún más, incorpora la siguiente, para la circunscripción 1 de Santa Fe, 2 comisiones, más una móvil. En la circunscripción 2, o sea, en la de Rosario, las 3 existentes más una móvil, y agrega en las otras 3 circunscripciones, la 3, la 4 y la 5, una comisión fija y una comisión móvil. Establece de que dichas comisiones deberán establecerse en la cabecera de la circunscripción, salvo en el supuesto de que hubiese ya alguna comisión funcionando en alguna circunscripción. Que esto está previsto para el caso de Sunchales, porque en Sunchales ya está funcionando una delegación de una comisión médica creada en la ciudad de Santa Fe. Con lo cual, digamos que se logra este desarrollo, cubrir el desarrollo territorial que tiene nuestra provincia. Un elemento importante que establece también la norma es la obligatoriedad del patrocinio letrado del trabajador. Dicho patrocinio, como digo, obligatorio, es desde la primera presentación que se formule ante la Comisión Médica Jurisdiccional. Acá la norma prevé también un caso que es qué sucede para el supuesto de que el trabajador no cuente con un abogado que lo pueda patrocinar.
La ley nacional, la 27340, ¿cómo? Perdón. Prevé la gratuidad del patrocinio, ¿no? Del trabajador. Exactamente. Prevé la gratuidad del patrocinio. El problema que tenía la 27348, ¿cuál era? Que en caso de no tener patrocinante el trabajador, se lo proponía o se lo designaba de un listado que establecía la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Como ustedes saben, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo se financia por fondos dados por las aseguradoras de riesgo de trabajo. Entonces generaba toda una situación de sospecha de que la propia aseguradora estaba pagando al abogado del trabajador. Esto se soluciona con un... Cierta parcialidad, en definitiva. Exactamente, cierta parcialidad, con lo cual generaba mucho ruido. Tomando un criterio que siguió la ley de la provincia de Jujuy, lo que se hace en este caso en la provincia de Santa Fe es ordenarle al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, suscribir un convenio con los 5 colegios de abogados, a los fines que sean los colegios de abogados los que dispongan de profesionales para que en forma, como vos decías, gratuito, puedan patrocinar al trabajador. Lo que no hace la ley, que sí lo han hecho algunas leyes de adhesión, es otorgarle la facultad, que creo que no lo prohíbe, pese a que no lo establece, es la facultad de contar a sí mismo con un profesional médico que lo asesore. Así lo hicieron, por ejemplo, la provincia de Córdoba, la provincia de Chaco, la provincia de Neuquén. Pese a que no está establecido, considero que no existe una prohibición para que concurra con un asesor médico el trabajador. El artículo 9 de la norma, del proyecto con media sanción, establece lo que se denomina la cosa juzgada. Dice que el consentimiento de ambas partes a lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional genera cosa juzgada, significando que queda concluida todo tipo de controversia. Acá la ley establece una diferenciación con la ley 27348. La ley 27348 establecía, además de lo resuelto por la Comisión Médica Jurisdiccional, lo resuelto por la Comisión Médica Central, y ya vamos a ver por qué ahora eso se excluye, pero una cuestión que omite la ley provincial, que a lo mejor hubiese sido conveniente que sea considerado, es aquello que ninguna mención realiza sobre las resoluciones homologatorias. Con lo cual, pese a que dice que las decisiones de la Comisión Médica producen cosas juzgadas administrativas, ninguna referencia realiza sobre las resoluciones homologatorias. Con lo cual, más allá que no lo refiere, y considero que a lo mejor podría haberlo aclarado, entiendo que se aplica el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo y se le puede llegar a aplicar el mismo efecto. Vuelvo a decir, nada refiere la norma que está tratándose en el Poder Legislativo. La próxima norma que me parece interesante mencionar es la que establece una exclusión de un sujeto que no debe transitar el trámite obligatorio por ante las comisiones médicas, que ya lo prevé también la ley 27348, es como se podría decir casi una repetición del mismo texto, que es aquel trabajador o derechohabiente vinculado a una relación laboral no registrada con un empleador que se encuentre dentro de los establecidos por el artículo 28 de la ley 24557. Por lo tanto, para el trabajador sentirse excluido de transitar obligatoriamente el procedimiento ante las comisiones... ¿Cómo? La vía administrativa previa, digo. La vía administrativa previa, se requieren dos premisas. La primera, que la relación laboral no sea registrada, pero también que el empleador sea un no asegurado, o sea, que no esté asegurado. Si la relación laboral estuviera no registrada, pero el empleador estuviera asegurado, debiera recurrir la instancia administrativa previa. En caso de que el empleador no estuviera asegurado, esa vía que el trabajador queda exceptuado y puede recurrir directamente a la sede judicial. Creo que es algo importante. La próxima consideración... ¿Cómo? Perdóname. No, respecto a esto sería el artículo que establece la obligatoriedad de la vía administrativa previa. Bueno, esto es algo que en definitiva en la ley anterior ya se discutió, o sea, en su momento se habían declarado las respectivas inconstitucionalidades de esta vía administrativa previa obligatoria. ¿A vos no te parece que eso se va a venir de nuevo, se va a terminar
declarando la inconstitucionalidad. ¿Hay algún cambio respecto a lo que establecía la norma anterior? Porque en definitiva es básicamente el espíritu de la ley es la misma que en su momento fue declarada inconstitucional. A ver, ¿cómo decirlo, digamos? Porque capaz que mañana me toca resolverlo. No, para mí la gran diferencia, te lo digo en dos cuestiones que me parecen sustanciales. Primero es la competencia provincial que establece para el caso de el recurso que quiere interponer el trabajador. Antes recordemos que tenía, según la ley original, que recurrir a la justicia federal. Eso mereció declaración de inconstitucionalidad. Y después otra cosa que establece amplio también la norma, a lo mejor con un texto un poco más criticable que otras similares, es el tema de el trámite que se le tiene que dar. Se le reconoce un amplio procedimiento de conocimiento donde el trabajador podrá producir todas las pruebas necesarias que considere, digamos, a los fines de que se le reconozca su incapacidad o un mayor grado de incapacidad para el caso de que no esté conforme con lo que dictaminó la comisión médica. Obviamente son cuestiones que serán motivo de debate, digamos, pero esas me parece que son las diferencias que uno le puede encontrar, digamos, al trámite, digamos. Obviamente otra cuestión que hace y que voy avanzando y que tienen alguna relación con que esto estamos charlando, es obviamente que establece que el agotamiento de la vía administrativa de la comisión médica jurisdiccional. Antes la norma te establecía la obligatoriedad de ir a la comisión médica central. Ahora se agota el trámite y ya es agotamiento de la vía administrativa, pudiendo ya pasar a la vía judicial con el dictamen de la comisión médica jurisdiccional. Con esto no solo achicás tiempo, sino que tenés una rápida salida. Obviamente con eso te permite tener una rápida salida hacia la sede judicial. Pero acá viene sí un problema que considero que puede ser motivo de mucho debate, y tal es así que lo está generando en la legislatura. ¿Por qué? Porque el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores establece, respecto al efecto que tiene que tener, que produce el recurso o la demanda que interponga el trabajador o la ART, ¿qué establece? Establece el efecto devolutivo para el caso de la ART. Si la ART interpone un recurso, el efecto es devolutivo, con lo cual, si se reconoce una incapacidad, cobrará el trabajador, pero establece el efecto suspensivo para el caso que quien interponga el recurso sea el trabajador. Y digo que va a generar ruido porque la Comisión de Asuntos Laborales, el dictamen mayoritario, lo que establece es exactamente lo contrario, el efecto devolutivo para el caso de la interposición del recurso por parte del trabajador, diciendo específicamente, lo voy a leer, que los recursos interpuestos no impide percibir al trabajador el capital determinado por la comisión médica. Eso es lo que dice el dictamen de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, aprobado por mayoría. Distinto, vuelvo a decir, es lo que dice el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores. Con lo cual creo que va a ser una cuestión a debate, que ha generado debate y que va a seguir generando debate, digamos. Se ve que es algo que todavía no está muy resuelto. Claro, esto para ponerlo en cuestiones prácticas. Esto básicamente lo que quiere decir es que si comisión médica te fija un porcentaje de incapacidad y vos optás por cobrar ese porcentaje, traducido en dinero, después no podrías reclamar la incremental, sería. Es exacto. Así, ¿no? Claro, tal cual. Claro, es algo sí, porque además el problema es que te establece, primero, entiendo, ¿no? Un plazo para que vos recurras, y si recurrís, no podés cobrar, y si no recurrís, no podés, consentiste la resolución, entonces la incremental ya no la podés pedir más. Claro. Sí, bueno, eso es algo que tal cual, que lo estuve viendo y me parece, al menos a mí, que al menos es perjudicial para el trabajador. Esto lo digo desde un punto de vista mío, obviamente, porque ¿qué te quita el derecho de vos aceptar una incapacidad y después ir ante el juez natural y reclamar lo que vos considerás que en realidad te correspondía, en definitiva? Y te digo más, Agustín, mirándolo de la práctica, yo hace un año que soy vocal de cámara, digamos, la mayoría de los expedientes que veo
son pocos los incrementales, digamos. La mayoría o son o que no pasaron a la comisión o que la comisión no lo reconoció, pero el incremental, digamos, el que pide algo más de lo que le dio la comisión médica no es tanto. Pero bueno, no sé cuál será la decisión y por qué han salido por ese camino, digamos. Un tema que para mí tampoco es menor y que también está generando ruido en el debate parlamentario es el plazo para interponer el recurso. Si uno toma la ley 27.348 no dice nada. La única norma nacional que hace alguna referencia es una resolución dictada por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la 298 del 17, que dice que el trabajador tiene 15 días desde que se le notifica la resolución. La ley esta, el proyecto de ley, habla de 60 días. Este plazo ha merecido en todos los proyectos o todas las leyes que se han sancionado en las provincias, tenemos de las más variadas, desde 15, 20, 30, 45, 60, 90, han optado por cualquier tipo de plazo. Nuestro legislador provincial ha dicho 60. Ahora bien, el dictamen de la comisión, en este caso se unieron tanto el de la mayoría como el de la primera minoría, consideran que el plazo es el plazo de prescripción, esto es 2 años. No establecen plazo de caducidad, sino simplemente plazo de prescripción. Acá vuelvo a decir, el dictamen de la mayoría, que lo integran, digamos, más o menos para que uno vaya ubicándose para dónde puede ser, quien es oposición, antes gobierno, el Frente Progresista Cívico y Social, y el que hace la segunda minoría es Juntos por el Cambio, más Somos la Vida. Con lo cual, digamos, me parece que esa va a ser también una cuestión que genera mucha discusión y que no entiendo, digamos, por qué, digamos, se va al plazo tan corto de caducidad cuando se puede estar perdiendo un derecho tan importante como es el del reclamo de una incapacidad. Coincido totalmente y sí, adhiero a la postura mayoritaria esta de reconocer el plazo de prescripción, porque ¿por qué si en 60 días no recurriste, perdés el derecho si la ley establece otra cosa distinta? Resulta totalmente arbitrario. El razonamiento que yo le veo es como que lo interpreta como que es un recurso, entonces como es un recurso tiene un plazo de caducidad. ¿Me explico? O sea, de ahí viene, digamos, la cuestión. Hay algo bueno que establece la ley que no lo establecía la ley 27.348, que es que modifica la competencia. La 27.348 establecía que la competencia para interponer la demanda laboral, el recurso, o como querramos llamarlo, era el juez competente del domicilio de la comisión médica. El proyecto de ley sancionado por la Cámara de Senadores establece que se aplica la competencia del juez territorial establecida por el Código de Procedimiento Laboral. O sea que volvemos al régimen normal que tenemos en nuestra provincia. Esto obviamente es mucho más favorable para el trabajador. Imaginémonos un caso de un trabajador de Villa Constitución, con domicilio en Villa Constitución, que tuvo el accidente en Villa Constitución, que el empleador es de Villa Constitución, que trabaja en Villa Constitución, tiene que venir a la Comisión Médica de la Ciudad de Rosario y después litigar, si quiere litigar, en la Ciudad de Rosario cuando tiene un tribunal en eso se soluciona aplicándosele esta cuestión de que se aplican las pautas de competencia territorial previstas por el Código. Perfecto. Otra cosa que... ¿Cómo, perdón? No, que me parece perfecto, digo, esa disposición. Yo creo que resulta ajustado y además favorable al trabajador, porque si no estamos hablando... Y yo doy un ejemplo de Villa Constitución, pensemos en el norte, ahí las distancias son siderales y a lo mejor tiene un tribunal mucho más cerca y porque la comisión médica está en la cabecera de la circunscripción, tiene que estar litigando en otro lado, me parece que es más que cuestionable, sí, más que razonable. Otra cuestión que es interesante y que hace también al agotamiento de la vía administrativa es que establece o sea, al interponerse la demanda, dice el texto de la norma, el trabajador tiene que acompañar las constancias que acrediten el agotamiento de la vía administrativa. Acá se ha tomado un buen criterio, que es un criterio que instauró la provincia de Neuquén. ¿Cuál es? Por un lado, obviamente, tenemos el agotamiento típico de la vía administrativa, que es
concluyó, me sacaron el dictamen, me notificaron el dictamen, no estoy de acuerdo, tengo el plazo, que veremos si de caducidad o de prescripción, para interponer la demanda. Tengo que acreditar con el dictamen de la comisión médica la notificación que lo estoy interponiendo en tiempo y que está agotada la vía administrativa. Ahora bien, para evitar mora de la administración, lo que se hace es que, si vencido el plazo de 60 días hábiles, que es lo que le establece la ley a la comisión médica para el procedimiento, la comisión médica no dictaminó, lo que le otorga al trabajador es la posibilidad de intimar por un plazo de 10 días a la comisión médica. Si la comisión médica no responde, se produce el agotamiento de la vía administrativa por silencio, por mora de la administración. Con lo cual, acreditando cualquiera de las dos circunstancias, y sí, porque si no, no íbamos a tener nunca un plazo cierto, digamos, el trabajador iba a estar, a lo mejor vaya a saber cuánto tiempo, hasta que la comisión médica pueda disponerse, dictaminar. Digo pueda porque por ahí uno no es que no quiera, sino es que no le da la capacidad física para poder hacerlo, digamos. Entonces a veces se encuentran con esa limitación. Y lo bueno que tiene este proyecto, digamos, a diferencia de otras provincias, es que había otras provincias como Córdoba, como Río Negro, que además requerían un dictamen médico, o sea, no solo acreditar el agotamiento de la vía administrativa, sino un dictamen médico que dijera o que sustentara científicamente cuáles eran las razones por las cuales estabas disconforme con el dictamen de la comisión médica. Esto generó crítica dentro de alguna doctrina porque dice, bueno, estamos generando que tenga que recurrir a un médico, el médico puede salir plata, esa plata significa de que de alguna manera estamos violando el principio de gratuidad del trabajador, con lo cual, con buen criterio, el legislador santafesino no lo incluye. Con lo cual, solamente tiene que acompañar y acreditar es con la constancia del agotamiento de la vía administrativa. Otra cosa que creo que es muy importante, sobre todo para ustedes, profesionales todo del derecho, que es el tema de los honorarios. La ley específicamente lo establece de que son a cargo de la aseguradora de riesgos de trabajo, establece que en el caso de que exista un acuerdo que merezca una homologación, los honorarios deben estar establecidos en dicho acuerdo y tienen que ser homologados. Establece que la pauta a los fines de la estimación de los honorarios va a ser aplicándose la ley 6767, o sea, nuestra ley de honorarios. Lo que no establece... Sí. Perdón, me interrumpo un segundito, que me está sonando una alarma acá, ya la apago y seguimos, un segundito, perdón. Sí, dale. Listo, ahí estamos, discúlpame. ¿No te estaban robando? No, una alarma del celular que tenía programada. Ah, bueno. Todo bien. No, lo que te decía es que, bueno, que esos honorarios se van a estipular según las pautas previstas por la ley 6767, que es nuestra ley de honorarios. Lo que sí no establece es qué pasa si no hay un acuerdo, digamos, si no se llega a un acuerdo y no hay una resolución de homologación. ¿Cómo se establecen los honorarios? A ver, ahí, si bien hay otros textos de la adhesión que lo prevén específicamente, por ejemplo Jujuy, yo creo que el mismo criterio que sin decirlo se aplica es, y vas a tener que ir, como lo dice la 6767, al juez competente a los fines de que te regulen los honorarios. La única ley que lo trató es la ley de Jujuy, que encuentra esa solución, digamos. Si no hay un acuerdo, lamentablemente todo el procedimiento que no llegó a un acuerdo va a tener que someterse a la decisión de un juez respecto a cuántos son los honorarios que le corresponde al abogado. Si hay un acuerdo, solucionado el problema, se establece y el encargado del pago de las costas, llamémosle en este caso, es la aseguradora de riesgos de trabajo. Un tema que, para ir redondeando un poco la cuestión, que creo que es importante y que va a determinar lo que te decía al principio respecto a la famosa condición, que es una adhesión condicionada, es la entrada de la vigencia de la ley. La ley establece que va a entrar en vigencia cuando se cumplan las famosas condiciones que al principio establecía. Acá se han dado distintos criterios respecto a cómo establecer la adhesión, la entrada de la vigencia de la adhesión.
Por ejemplo, la provincia de Córdoba en su momento, como esta misma norma y todas las normas que han establecido adhesión, establece, y yo no lo mencioné para no ser muy cargoso, establece la necesidad de firmar unos convenios con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, a los fines de generar celeridad, transparencia de los dictámenes, la evolución de los dictámenes. Le digo más, hay uno de los proyectos uno de los dictámenes de la Comisión Médica, de la Comisión, perdón, de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, que crea hasta una junta de seguimiento de los dictámenes de las comisiones médicas. Bueno, en su momento, la provincia de Córdoba estableció, el criterio que han seguido mucho, que la vigencia de la norma de adhesión era con la celebración de estos convenios con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Después, como dije en su momento, otra vuelta le dio la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza dijo no solamente la celebración de los convenios, sino que se va a entrar en vigencia en aquellos lugares donde haya comisión médica. Entonces, si yo dispongo en una ley crear comisiones médicas, solamente va a funcionar esta ley donde esté funcionando una comisión médica. Por ejemplo, vamos al caso. En el 2017, en la provincia de Santa Fe, había solamente comisión médica en la circunscripción 2. Si hubiésemos aplicado ese criterio de Mendoza, hubiese estado vigente a partir del momento en la ciudad de Rosario, porque era la única circunscripción que tenía comisión médica. ¿Me explico? Digamos, como ahí Mendoza partió. Y el criterio que se siguió, que se sigue en este proyecto, que es el que siguió, entre otros, Formosa, es, señores, se tiene que suscribir los convenios e implementar todas las comisiones médicas. O sea que, para que se cumpla la famosa condición de la adhesión, es los convenios con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y la creación de las 8 comisiones fijas, 3 que ya están creadas desde antes, más algunas que ya se fueron creando, más las 5 móviles que establece la ley. Mientras eso no se produzca, no hay vigencia de la ley. Ahora bien, hay una pregunta que me hago, digamos. ¿Quién me dice a mí cuando me presenten una demanda si está vigente o no está vigente, si se cumplió o no se cumplió esa condición? Ustedes como abogados y yo como juez, ¿cómo me voy a enterar si se cumplió o no se cumplió la condición, si ya están funcionando las 13 comisiones médicas, digamos? Ahí creo que va a tener que ser el Poder Ejecutivo, que es quien está facultado a reglamentar la ley por el propio proyecto, quien debe decir, señores, se cumplió la condición prevista por la ley, están funcionando todas las comisiones médicas, se suscribieron todos los convenios. Si no, va a ser imposible, vamos a tener todos que tratar de buscar, enterarnos, no sé, para ver cómo están funcionando o no funcionando todas las comisiones, desde la de Reconquista hasta la de Venado Tuerto, para que esta ley sea vigente. Lo lógico, y trayéndolo un poco, digamos, como un ejemplo, ustedes me imagino que deben ser mucho más joven que yo, en el 2002 se instauró lo que ahora también volvió a instaurarse, que es la doble indemnización en casos de despido sin causa, que era la ley 25.561. En ese caso, ¿qué se dijo? Al principio era el 100% de la indemnización, después fue bajando al 70%, después fue llegando hasta el 50%, hasta que en un determinado momento la ley dijo, esta ley va a tener vigencia hasta que la desocupación baje a 10 puntos. ¿Cómo se solucionó y cómo se determinó eso? Con un decreto. Sacó un decreto el Poder Ejecutivo Nacional, el 1224 del 07, diciendo se cumplió la condición establecida por la norma. Hoy la desocupación es menor al 10%. Con lo cual creo yo que a los fines de poder determinar el cumplimiento de las condiciones que prevé la propia ley, va a tener que ser quien reglamente la ley, o sea, el Poder Ejecutivo, quien así lo determine. Si no, va a ser esto una diáspora. Lo cual es lógico, Te decía que es lógico porque claramente lo que se busca es, bueno, que el trabajador tenga acceso a la comisión médica y así poder disminuir la litigiosidad. Si las comisiones médicas no están funcionando en su totalidad, perdería credibilidad esta ley. Así que me parece que es razonable que sea una de las condiciones que justamente funcionen las comisiones médicas. Totalmente, totalmente. Si no funciona la comisión médica, este sistema que se está instaurando ahora pierde absolutamente todo sentido, digamos. Tal es así que, como te comentaba, digamos, ya
sea, más allá de que todavía no está adherida la provincia, ya en la provincia no solo se ha creado una comisión médica nueva, que es la de Santa Fe, sino una delegación ya en Reconquista, una delegación en Sunchales. Es como que se ve la voluntad de intentar ir cumpliendo antes que sea necesario cumplir, digamos, para ir ganando tiempo. En este largo debate de 3 años y medio, que creo que va a seguir llevando más tiempo, sobre la adhesión o no la adhesión. Vos fijate un tema que me había olvidado y que me resulta muy llamativo de lo que es la discusión que ha motivado esta ley, que en el 2019 el anterior Poder Ejecutivo, el que estaba a cargo del gobernador era el ingeniero Lifchitz, presentó un proyecto de ley que obtuvo hasta media sanción del Senado, y ese artículo arrancaba diciendo, no mencionaba la palabra adhesión. O sea, vos fijate lo que significa, digamos, hasta en la discusión, digamos, y la palabra adhesión. Hablaba de la presente ley tiene por objetivo darle aplicabilidad a la norma establecida por la ley 27.348. Decía que adhería, pero no lo quería decir, digamos, por todo el contexto que genera, digamos, esta gran discusión que ha merecido en Santa Fe y en todo el país, digamos. No sé si te querés algo más, ¿qué te parece? Algo que me parece interesante, el tema del listado de enfermedades. ¿Esto se modificó algo respecto al listado de enfermedades profesionales? No. ¿Sigue igual? El listado sigue igual, sigue con el mismo procedimiento que tenés que ir a la comisión, o sea, el procedimiento administrativo que establece el decreto vigente es recurrir hasta la Comisión Médica Central a los fines que es la que autoriza la incorporación en el listado de una enfermedad no listada, digamos. Si no, hay que recurrir a la justicia y que sea, según el criterio de cada uno de los magistrados, sea el magistrado el que admita una enfermedad no listada, digamos. Ahí, bueno, eso sí lo puedo decir porque lo he resuelto de esa manera. Estamos aquellos que consideramos que si la autoridad administrativa, o sea, la Comisión Médica Central, puede listar o incorporar una enfermedad no listada, más aún lo puede el Poder Judicial, con lo cual, digamos, sin necesidad de declarar ninguna inconstitucionalidad, incorporamos en los casos donde se acredite el nexo causal, la existencia de la patología, etcétera, etcétera, la posibilidad de que en el caso puntual esa enfermedad sea reparada por la ART. Claro, sí, a mí me parece justamente más lógico que sea un juez quien determine si una enfermedad es profesional, con todas las herramientas con las que cuenta, y que no sea un médico. Me parece que eso es más lógico. Sí, hay una cuestión que va desde la práctica, digamos, y entonces casi no sé cuántos somos, pero es casi una confidencia, digamos. Es muy difícil para un juez, ustedes son todos abogados, entender muchas veces cuestiones médicas, digamos. Entonces, uno, digamos, cuando lee un dictamen o una pericial médica, se le hace muy difícil saber, digamos, dónde está parado. Y en nuestra provincia no tenemos un respaldo médico, digamos. O sea, yo no tengo ningún médico oficial para decirle, a ver, explícame, traducime, enseñame, aclarame estos puntos de pericia para ver si efectivamente corresponden o no corresponden. Ustedes imagínense que yo eso no lo puedo ni siquiera a lo mejor pedírselo al perito, porque a lo mejor ya eso significa hasta un prejuzgamiento, digamos, al perito designado en auto. ¿Me explico? Sí, eso lo tiene que hacer aparte, último interesado. Y otra cosa, bueno, esto es una opinión personal, haciendo un poco un paneo sobre lo que pienso respecto a esta ley, que bueno, como sabemos tiene el objetivo de disminuir la litigiosidad, ¿no? Ese es el fin primordial de esta ley, disminuir un poco la litigiosidad, que como sabemos en Santa Fe es muy alta respecto a lo que son los accidentes y enfermedades profesionales. Y me parece a mí que el tema de disminuir la prevención, yo no sé si pasa por una cuestión de llevar a la vida administrativa obligatoria y sacar sería el trabajador la posibilidad de recurrir directamente a la justicia. Yo creo que justamente esto pasa por prevenir lo que son los accidentes, las enfermedades, o sea, evitar en definitiva que el trabajador tenga un motivo para reclamar. Y esto creo que es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque como sabemos las ART, a ver, son sociedades comerciales, como toda sociedad comercial tiene un fin de lucro, entonces es correcto lo que ellos hacen, en definitiva ellos defienden sus intereses,
Entonces yo no sé si esto es un cuestionamiento propio que me hago personal, de si es sería una sociedad comercial la idónea para prevenir justamente lo que son las enfermedades y los accidentes, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es una discusión por ahí más profunda, que yo a veces me lo cuestiono y me da a pensar, ¿no? A ver, ahí, digamos, hay un artículo, que creo que es el artículo 6 de la ley, que habla justamente de la prevención. Hace referencia a tratar de establecer convenios, pautas para la prevención. Comparto con vos, digamos, que, a ver, que el trabajador se lo repare no está bueno. Está bueno que el trabajador no sufra el accidente, digamos. En eso estoy totalmente de acuerdo, digamos. ¿Cuáles son los mejores métodos para hacerlo? Realmente no te los puedo asegurar. Si hay una herramienta en nuestra provincia que no sé si no es muy usada, sobre todo por ahí en las pequeñas y medianas empresas es más difícil, que es el Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una herramienta que es provincial, que está creada por una ley provincial, que regula y lo establece digamos, el órgano de control es el Ministerio de Trabajo de nuestra provincia, que establece que tanto los trabajadores representados por un delegado en salud, digamos, como el empleador articulen las medidas necesarias para prevenir cuáles son las situaciones que son necesarias salvar a los fines de que no se produzcan ni los accidentes ni la enfermedad. Es, digamos, lo que se intenta digamos, de que viene de las pautas de la Organización Internacional del Trabajo, es el tripartismo, digamos, el Estado, los trabajadores y los empleadores intentando todos juntos lograr, digamos, el cumplimiento de una norma. Igualmente, desde ya te lo digo, digamos, y lo hemos visto y lo vemos todos los días ahora con esta situación particular de la pandemia, si la gente no quiere cumplir las normas, si el empleador no quiere cumplir las normas, es muy difícil de que el Estado, con los elementos que contiene, pueda hacérselo cumplir, digamos. No hay cantidad de inspectores alguno que te pueda controlar todas y cada una de las centros de trabajo que tiene, por ejemplo, la provincia de Santa Fe. Entonces, creo que tiene que ser una actuación conjunta entre trabajadores, empleadores y obviamente en algo participar el Estado ayudando y en su caso, obviamente, imponer las multas en el caso que no se cumplan. Claro, sí, coincido. Así que bueno, acá uno de los oyentes dice que la ley habla de muchas cosas que después no se cumplen, como por ejemplo la comisión médica no funciona desde marzo, que eso es cierto. De verdad. Sí, eso es cierto, desde marzo no está funcionando, no está funcionando. Sí, no, eso es una locura, realmente. Que se pare, es lo que realmente en este país pasan esas cosas, digamos, que la media administración pública por ahí está media parada, digamos, pero bueno, sí, a veces me imagino que el legislador piensa en un ideal que después no pasa lo que dice acá el participante. Seguro. Así que bueno, Fernando, te agradezco, la verdad que te agradezco. No, por favor. Charla muy fructífera, creo que a todos nos ha servido, los que nos dedicamos a laboral y a los que no también, porque es un tema muy polémico en estos días y que bueno, que todos estamos pendientes un poco de esto también, a ver si sale, si no, qué dice, qué se modifica. Así que creo que quedó clarísimo. Te agradezco nuevamente, la verdad que es un honor tenerte con nosotros y bueno, gracias por tomarte el tiempo. Por favor, ha sido un gusto, muchas gracias por la invitación y bueno, y sobre todo espero que le haya servido en algo a cada uno de los participantes. Por supuesto, sí, yo menos a mí me quedó muy claro. Chao, hasta luego, Fernando. Me alegro mucho. Nos vemos, gracias. Chao, hasta luego.